Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marta Nayeli Manuel Rodríguez y en esta evidencia de aprendizaje número 4 voy a hablar sobre el control estratégico dentro de las organizaciones. A lo largo del video explicaré qué significa este concepto, cuáles son sus elementos clave, qué factores influyen en su aplicación y también hablaré brevemente sobre la cultura organizacional y su importancia. Finalizaré con una reflexión personal en torno a su relevancia práctica. Bueno, antes de hablar de los elementos y factores del control estratégico, es importante tener claro qué significa realmente este concepto y por qué es tan relevante en la administración actualmente. Existen distintas definiciones que nos ayudan a entenderlo. Algunos lo ven como una herramienta de seguimiento, otros como una forma de alinear las acciones con los objetivos estratégicos y también como un mecanismo para transformar a la organización. A continuación presentaré 4 bloques que resumen estas ideas principales, acompañadas de las definiciones de autores. Primero tenemos estabilidad y equilibrio. Aquí se refiere a que el control estratégico se basa en la necesidad de que las organizaciones se mantengan en una plataforma estable y predecible. Según Stanbury y Barry, este tipo de control se orienta a la búsqueda de estabilidad y equilibrio, permitiendo que las decisiones estratégicas se sustenten en entornos coherentes y estructurados. Es decir, que antes de pensar en cambiar el rumbo es importante contar con condiciones sólidas que garanticen que el comportamiento sea predecible y confiable. Después tenemos procedimientos y patrones. Desde una perspectiva más operativa, Barnard define el control como rutinas y procedimientos formales que se encuentran soportados en información y que la gerencia usa para mantener o modificar los patrones organizacionales. Esto significa que el control estratégico no se basa solo en intuiciones, sino en datos verificables que ayudan a decidir si se debe mantener el rumbo o hacer ajustes importantes. Por otra parte, Simons lo define como el proceso que permite llevar a la organización de un estado inicial hacia un estado futuro deseado. Este enfoque implica propósito, dirección y transformación estratégica, no solo monitoreo. Después tenemos verificación y corrección. Henry Fayol afirmaba que el control consiste en verificar que todo ocurra de acuerdo con el plan y corregir las debilidades y errores para evitar que se repitan. Este enfoque convierte al control estratégico en un mecanismo de aprendizaje y de mejora continua, que opera en personas, procesos y resultados. Para complementar esta idea, Hampton menciona que el control estratégico es un proceso que busca garantizar que el desempeño real se ajuste a lo esperado, o bien que los planes se modifiquen si las circunstancias así lo exigen. Esto resalta la importancia de ser flexibles ante los cambios del entorno. Después tenemos resultados esperados, en el que Torres y Torres afirman que el control estratégico se refiere a todas las actividades de la gerencia dirigidas a lograr que los resultados reales coincidan con los resultados esperados. En otras palabras, la planeación no tiene sentido sin un sistema de control que asegure que el ejecutado se alinee con los objetivos. Este tipo de control implica usar indicadores clave, hacer seguimiento continuo y tomar decisiones cuando se detectan desviaciones. Así, el control estratégico se convierte en el puente entre la planeación y el logro de resultados reales. Para comprender mejor cómo funciona el control estratégico es necesario enmarcarlo dentro de todo el proceso de planeación estratégica. Y como señala Conan Doyle, el plan estratégico es el documento que resume a nivel económico, financiero, organizativo y estratégico el posicionamiento actual y futuro de la empresa. Es decir, es la base sobre la que se construyen las acciones futuras. Este proceso se compone de 3 fases fundamentales y que están relacionadas estrechamente. Primero tenemos la formulación estratégica, que es la etapa en la que se definen los objetivos generales, la misión, visión y las estrategias que guiarán el rumbo de la organización. En esta parte se responden preguntas como a dónde queremos llegar o qué queremos lograr. Después tenemos la implantación, también conocida como ejecución estratégica. En esta fase se ponen en práctica las estrategias formuladas. Implica asignar recursos, coordinar esfuerzos y asegurar que cada área de la organización contribuya a los objetivos. Sin una ejecución correcta, incluso la mejor estrategia puede fracasar.
Después hablemos de control y evaluación de resultados. Esta es la fase que más nos interesa destacar, ya que aquí es donde entra en juego el control estratégico y su función es verificar si los resultados obtenidos coinciden con los esperados y si no es así, ajustar el rumbo. El control estratégico evalúa los avances de los objetivos a largo plazo y permite tomar decisiones informadas. Es importante distinguir entre los dos tipos de control que forman parte del proceso administrativo. Primero tenemos el control estratégico, que se enfoca en verificar el cumplimiento de los grandes objetivos y metas del plan estratégico. Y por otro lado está el control administrativo, que se enfoca en la ejecución correcta, asegurando que las actividades diarias se realicen con eficiencia. Ambos tipos de control son complementarios. Uno guía la dirección general y el otro garantiza que el camino se recorra correctamente. Para cerrar este apartado, me gustaría dejar la importancia de entender cómo se conectan estas fases dentro del proceso estratégico con el control. Primero, la formulación define el rumbo, es decir, traza hacia dónde quiere ir la organización. Luego viene la implantación, que es cuando se ponen en práctica ese plan, se asignan recursos y se organizan las acciones. De ahí viene el control, que tiene la función de evaluar y corregir en caso de desviaciones. Y finalmente los resultados obtenidos, que no solo nos dicen si lo hicimos bien, sino que retroalimentan la estrategia, permitiendo aprender y mejorar para el siguiente ciclo. Ahora, el control estratégico puede analizarse desde distintos ángulos, ya que está compuesto por varios elementos clave que le dan forma y lo hacen funcional dentro de cualquier organización o empresa. Su definición incluye conceptos como medición, evaluación y ajuste, que son esenciales para mantener alineada la estrategia con los objetivos. Este tipo de control cumple con una función crítica como facilitador y regulador, ya que permite corregir desviaciones, identificar problemas y tomar decisiones informadas. Además, sus fuentes de información, criterios de aplicación, costos y los posibles sistemas de descontrol, como la falta de dirección o motivación, son aspectos que debemos tener en cuenta para implementarlo correctamente. Ahora bien, para entender cómo opera en la práctica, vamos a profundizar en 4 factores clave del control estratégico, que nos ayudarán a visualizar su funcionamiento real dentro de las empresas. Primero tenemos roles que juega el control. El control estratégico cumple distintas funciones dentro de una organización. Primero, como facilitador, que ayuda a explicar la situación actual de manera clara y sencilla, lo que permite tomar decisiones informadas. Después, como motivador, en el que impulsa a los equipos de trabajo a cumplir con las metas, objetivos establecidos y se maneja como una guía constante. Después tenemos regulador. En este caso, actúa como una referencia o marco, asegurando que quienes toman decisiones tengan el conocimiento necesario para compartirlo y aplicarlo estratégicamente. Ahora, ¿en dónde se puede realizar el control estratégico? Pues puede aplicarse en cualquier tipo de empresa, desde microempresas hasta grandes corporaciones. No importa el giro o el sector, lo importante es tener una estrategia y monitorearla. Además, el entorno también influye. Factores como la localidad, legislación vigente y el ambiente social pueden modificar la manera en que se ejerce el control. Fuentes de información. Las decisiones estratégicas deben basarse en información confiable y verificable. Estas pueden clasificarse como primarias, secundarias, internas, externas, públicas, privadas o virtuales, y la calidad de esas fuentes afecta directamente en la calidad del control. Si la información no es oportuna ni veraz, el control pierde eficacia. Ahora, ¿cuánto cuesta un control estratégico? Pues implementar un sistema de control también implica gastos, por ejemplo, los costos asociados, pueden ser sistemas de monitoreo, software o consultorías, y costos esperados, que se refiere a lo relacionado con el tiempo invertido en los análisis. Pero aquí lo más importante es considerar los beneficios que genera, ya que detectar errores a tiempos y corregir desviaciones nos permitirá lograr los objetivos estratégicos de una forma más eficiente. El verdadero valor del control está en evitar costos mayores en el futuro por falta de seguimiento o fallos estratégicos.
Ahora hablaremos de la cultura organizacional, que es un concepto fundamental para entender cómo funciona una empresa por dentro. Este término empezó a desarrollarse en los años 70. De acuerdo con Pettigrew, la cultura organizacional es un sistema de significados públicos y colectivamente aceptados que opera para un grupo en un tiempo determinado. También Ortega definió esta cultura como un sistema de valores, creencias y suposiciones que orientan cómo deben comportarse las personas dentro de una organización, cómo interactúan, cómo toman decisiones y cómo llevan a cabo sus actividades laborales. Por otra parte, Sainz la describe como la clave para el buen funcionamiento de un equipo, ya que define su personalidad, su identidad y el compromiso de todos los integrantes. Además, Mendoza agrega que esa cultura no surge de la noche a la mañana, sino que se conforma con el tiempo como resultado de la administración, del liderazgo y de las interacciones humanas. Ahora que entendemos qué es la cultura organizacional y por qué es tan importante, pasaremos a conocer cuáles son sus elementos principales. Primero tenemos valores, que son los principios abstractos y ampliamente compartidos como la honestidad o el trabajo en equipo. Las normas se refiere a reglas que guían la conducta dentro de la organización. Creencias son concepciones que se tienen del trabajo de la empresa o del entorno empresarial. Lenguaje son formas de comunicación que caracterizan a cada organización, desde jergas hasta símbolos institucionales. Mitos se refiere a historias o narrativas que transmiten valores y comportamientos aceptados. Ritos y costumbres. Habla de acciones repetitivas que refuerzan la identidad organizacional como ceremonias, reuniones o celebraciones internas. También podemos incluir otros elementos como filosofía, que orienta todas las decisiones de la empresa. Misión, visión y valores corporativos, que definen el propósito y destino, así como la base de las acciones dentro de la organización. El sentido de identidad, que permite a los empleados sentirse parte de la empresa. También está el ambiente empresarial, que se encuentra relacionado con todo lo interno, relaciones internas y actitud ante los problemas. Y símbolos, que va desde logotipos hasta uniformes que transmiten una imagen corporativa clave. Y bueno, para cerrar me gustaría compartir una breve reflexión sobre algunos aspectos clave del control estratégico. Primero, creo que los elementos más importantes del control estratégico son la medición de resultados y los sistemas de control interno, porque sin saber cómo va el desempeño ni tener mecanismos claros para corregir errores, es muy difícil que la estrategia funcione realmente. En cuanto a los criterios para elegir un buen sistema de control, creo que lo esencial es que sea práctico y adaptable, ya que práctico y adaptable a los recursos de la empresa. No se trata de copiar modelos complejos, sino de aplicar algo que realmente funcione para nuestro contexto. Referente a los retos, uno muy común es la resistencia al cambio. Cuando se implementan nuevos controles o sistemas, es normal que haya cierta tensión entre los miembros de un equipo. A esto se le suma el costo y el tiempo que requiere que todo funcione. Y finalmente, creo que es súper importante que todas las personas dentro de la organización conozcan los propósitos estratégicos, ya que solo así se puede entender hacia dónde va la empresa y cómo su trabajo diario aporta este objetivo común. Esto genera mayor compromiso y al final mejores resultados. Bueno, sin más por el momento, agradezco la atención y espero que esta exposición haya sido clara y útil para comprender mejor lo que es el control estratégico, así como la cultura organizacional.